En los muros esculpidos se abrían grandes ventanas y puertas macizas de 3 metros y medio de altura. Unas y otras conservaban a veces sus paneles y persianas de madera petrificada, esculpida y pulida minuciosamente. Todas las partes metálicas habían desaparecido, pero las puertas se mantenían en algunos casos en su lugar y tuvimos que hacerlas a un lado. En las ventanas era posible advertir de cuando en cuando la presencia de un curioso material transparente. Había también algunos nichos de gran tamaño, generalmente vacíos, pero que a veces guardaban unos objetos de esteatita. Los otros orificios formaban parte, sin duda, de sistemas de iluminación y ventilación acerca de los cuales las esculturas nos habían dado una vaga idea. Los cielos rasos eran frecuentemente lisos, pero en algunos había habido unas losas de estetita verde. Ahora en el suelo, los suelos estaban también adornados con esas losas, aunque prevalecía la piedra desnuda. Como he dicho, faltaban todos los muebles, pero las esculturas se referían a unos extraños aparatos que habían llenado una vez estas salas donde resonaban ahora los ecos de las tumbas. Por encima del nivel de la capa de hielo, los picos estaban generalmente cubiertos de detritos y restos de toda especie, pero más abajo apenas había obstáculos. Los cuartos y pasillos inferiores tenían solo una capa de polvo y a veces daban la impresión de haber sido barridos no hacía mucho. Como es natural, donde había habido algún derrumbe, los cuartos inferiores estaban tan cubiertos de escombros como los superiores. Un patio central, como en otros edificios que habíamos distinguido desde el aire, evitaba que en las habitaciones interiores reinasen las sombras. En las salas altas, por lo tanto, apenas teníamos que emplear nuestras linternas, salvo para estudiar los detalles de las esculturas, pero bajo la capa de hielo escaseaba la luz y en los pisos inferiores había una oscuridad absoluta. Para dar aunque sea una idea rudimentaria de nuestros pensamientos y sensaciones al penetrar en este laberinto vacío y silencioso desde hacía millones de años, tendría que describir un increíble caos de impresiones y recuerdos fugaces. La antigüedad aterradora y la mortal desolación del lugar hubiesen abrumado a cualquier persona sensitiva, pero es necesario añadir los inexplicables horrores del campamento y las revelaciones que nos proporcionaron demasiado pronto las terribles esculturas murales. En el mismo instante en que llegábamos a una sección perfectamente comprendimos comprendimos la horrorosa verdad, una verdad que Danforth y yo habíamos sospechado. Es cierto, independientemente, pero que no nos habíamos atrevido a sugerir en voz alta. No logramos tener ya ninguna duda compasiva acerca de la naturaleza de los seres que habían construido y habitado esta ciudad hacía millones de años, cuando los antecesores del hombre eran aún mamíferos primitivos y los enormes dinosaurios se deambulaban las estepas tropicales de Asia y Europa. Habíamos insistido en pensar hasta entonces y para nosotros mismos que la constante presencia del motivo de las 5 puntas tenía un único significado: la exaltación cultural o religiosa de un objeto natural arqueano de forma análoga. Así, el motivo principal del arte decorativo en la Creta micénica había sido la figura de un toro, el de Egipto la de un escarabajo, el de Roma las de un lobo y un águila, y el de las tribus salvajes las de algún animal totémico. Pero ahora nos veíamos obligados a enfrentarnos con una idea que el lector de estas páginas ya ha sospechado seguramente. Difícilmente me atrevo a transcribirla en negro sobre blanco, pero tal vez no tenga que hacerlo. Las criaturas que habían habitado y construido esta terrible ciudad en la edad de los dinosaurios no eran ciertamente dinosaurios, sino algo peor. Los dinosaurios eran una raza joven, carente de inteligencia, pero los constructores de la ciudad eran sabios y viejos y habían dejado ciertas huellas en rocas que databan de 1.000 millones de años atrás. En esa época la única vida terrestre eran unas agrupaciones celulares y no existía en realidad una verdadera vida. Estas criaturas tenían que ser los hacedores y los amos de esa vida, y en ellos se habían producido sin duda aquellos mitos a los que se refieren obras como los manuscritos penacóticos y el Necronomicon. Eran estos los grandes antiguos que habían descendido de las estrellas cuando la Tierra era joven, seres cuyas sustancia se había formado a través de una misteriosa evolución y cuyos poderes no parecían tener límites. Y pensar que la víspera Danforth y yo habíamos contemplado unos fragmentos
esa sustancia y que el pobre Lake y sus compañeros habían visto sus cuerpos intactos. Me es naturalmente imposible narrar en su orden las etapas que recorrimos antes de llegar a nuestro conocimiento actual de ese monstruoso capítulo de la vida prehumana. Luego de la perturbación de la primera revelación tuvimos que descansar un rato y ya eran las 3 de la tarde cuando iniciamos nuestra investigación sistemática. Las esculturas del edificio pertenecían a una edad relativamente tardía, quizás de hacía 2 millones de años, a juzgar por los datos biológicos, geológicos y astronómicos que suministraban, y eran de un estilo que podría llamarse decadente por comparación con las obras que encontramos en edificios más viejos luego de cruzar unos puentes sumergidos. Uno de esos edificios, labrado en la misma roca, tenía una antigüedad de por lo menos 50 millones de años, o sea, del Océano Inferior o el Cretáceo Superior, y contenía unos bajorrelieves de calidad excepcional. Si no fuese por las fotografías que pronto serán conocidas por todo el mundo, me resistiría a hablar de mis descubrimientos, ya que como el peligro de que me encierren en un manicomio, por supuesto, las partes más antiguas de la historia que logramos a descifrar en que representaban la vida preterrestre de los seres de cabeza de estrella en otros planetas, otras galaxias y otros universos, pueden ser interpretados con facilidad como cuentos mitológicos de estos mismos seres, pero tales fragmentos incluían a veces mapas y diagramas tan increíblemente similares a los últimos descubrimientos de la matemática y la astrofísica, que yo apenas sabía qué pensar. Dejaré que otros dispongan cuando aparezcan las fotografías. Como es natural, cada uno de los grupos de esculturas que nos encontrábamos relataba solo una fracción de la historia, y esta solo pudo ser reconstruida más tarde. Algunas de aquellas salas describían Aquellas salas describían episodios independientes, mientras que en otros casos una crónica ininterrumpida se sucedía de habitación en habitación y de corredor en corredor. Los mejores mapas y diagramas se encontraban en una habitación abismal, ubicada muy por debajo del viejo nivel del suelo, una caverna de unos 60 metros cuadrados y de unos 20 metros de altura que tenía que haber servido como centro educativo. En las distintas habitaciones y edificios había repeticiones exasperantes, y algunos capítulos de la historia eran sin duda los favoritos de los artistas y los ocupantes de la casa. A veces, sin embargo, varias versiones del mismo tema servían para llenar lagunas y aclarar puntos oscuros. Me maravilla aunque hayamos podido descubrir tantas cosas en tan poco tiempo. Poco tiempo, por supuesto, todavía ahora no tenemos más que una idea muy general, y nuestras informaciones más precisas fueron obtenidas gracias al estudio posterior de las fotografías y los croquis. La actual depresión nerviosa de Danforth pudo tener como origen este estudio, los recuerdos de aquellas escenas y de la impresión que produjeron en nosotros, y aquel aparente horror que no ha querido ni revelar. Pero este estudio era imprescindible. No podríamos hacer la menor advertencia sin dar toda la información posible, y esa advertencia es sin duda de una imperiosa necesidad. Ciertas influencias todavía presentes en esa Antártida, donde el tiempo y las leyes de la naturaleza parecen sufrir una extraña deformación, nos han persuadido de que debemos desalentar a todos los posibles exploradores. Todo lo que sabemos Danforth y yo aparecerá próximamente en el boletín oficial de la Universidad de Miskatonic, así que me contentaré con esbozar aquí nada más que lo principal: mito o realidad. Las esculturas narran la llegada a la Tierra todavía sin vida de esos seres de cabeza de estrella y de otros que de cuando en cuando se deciden explorar el universo. Supuestamente son capaces de atravesar el espacio interestelar con la ayuda de sus grandes alas membranosas, y se confirma así la historia de que narró hace años un colega universitario. Yo conozco a este tipo.
Universitario. Durante un tiempo vivieron en las profundidades del mar, edificando ciudades fantásticas y librando feroces batallas con enemigos anónimos, mediante el empleo de complicados aparatos que usaban principios desconocidos de energía. Evidentemente sus conocimientos mecánicos y científicos excedían a los del hombre actual, aunque recurrían a sus aplicaciones más elaboradas solo cuando se veían obligados a ello. Algunas de las esculturas sugerían que en algún lejano planeta habían pasado por una era mecánica, abandonada más tarde por ser emocionalmente insatisfactoria. Gracias a la firmeza de sus órganos y la simplicidad de sus necesidades naturales, podían llevar una vida del más alto nivel sin el, auxilio, sin el auxilio de la manufactura especializada. En el mar, primero para alimentarse y luego con otros propósitos, crearon las formas originales de la vida terrestre a partir de sustancias que conocían desde hacía mucho tiempo. Luego de haber aniquilado a varios enemigos cósmicos, se consagraron a los experimentos más complicados. Habían hecho lo mismo en otros planetas, no contentándose solamente con elaborar alimentos, sino también ciertas masas proto, protoplásmicas capaces de transformar sus tejidos en toda clase de órganos bajo influencias hipnóticas. Estas masas eran así perfectos esclavos, encargados de las labores más pesadas. Se trataba sin duda de las criaturas viscosas que Abdul Abdurrahman llama Kesokots en su terrible Necronomicon, aunque aquel árabe loco no insinuó jamás que hubiese existido en la tierra, excepto en los sueños de quienes masticaban cierta hierba alcaloidea. Cuando los antiguos de cabeza de estrella lograron sintetizar sus principales alimentos y difundieron por el mundo un buen número de sogots, dejaron que otros grupos celulares evolucionaran libremente, eliminando a aquellos que podían traer dificultades. Con la ayuda de los sogots, capaces de levantar pesos prodigiosos, las pequeñas ciudades submarinas se transformaron pronto en vastos e imponentes laberintos de piedra, no muy distintos de los que más tarde fueron construidos en la superficie. Los antiguos habían llevado también llevado durante largo tiempo en otros planetas una vida terrestre y sabían cómo construir en tierra firme. Mientras estudiábamos la arquitectura de esas ciudades paleógenas, incluso la de aquella cuyos corredores habíamos visitado, nos estremeció una curiosa coincidencia que hasta entonces no habíamos intentado de explicar. Las cimas de las casas que en la ciudad antártica había desaparecido ya hacía ya mucho tiempo, aparecían en los bajorrelieves con finas agujas, delicados ápices piramidales y cónicos y terminaciones cilíndricas coronadas por discos horizontales. Esto es exactamente lo que había mostrado aquel espejismo nacido de una ciudad donde esos adornos existían desde hacía miles de años. De la vida de los antiguos, tanto en el mar como en la tierra, podrían escribirse volúmenes. Aquellos que vivían en el agua habían conservado la cabeza y habían cultivado las artes de la escultura y la escritura casi como los terrestres. La escritura se practicaba con un destilete en superficies blandas e impermeables. Los que vivían en los abismos aún aunque proporcionados de un curioso órgano fosforescente para darse luz, completaban su visión con unos sentidos muy especiales situados bajo el vello prismático de la cabeza. Con estos sentidos podían prescindir de la luz. En las formas de la escultura y la escritura habían variantes que implicaban diversos procesos químicos, posiblemente para dar a los objetos una luz fosforescente que los bajorrelieves no aclaraban del todo. Estas criaturas se movían en el agua en parte nadando, como en la ayuda de los brazos laterales, y en parte arrastrándose sobre los tentáculos inferiores. Esporádicamente recurrían al uso auxiliar de dos o más pares de aquellas alas plegables. En tierra empleaban los tentáculos pero de cuando en cuando
De cuando en cuando volaban a grandes alturas y cubrían largas distancias ayudados por las alas. Las terminaciones de los brazos eran infinitamente delicadas, flexibles, fuertes y precisas, y cumplían hábilmente cualquier operación artística o manual. La firmeza de sus cuerpos era casi increíble. Ni siquiera las enormes presiones submarinas alcanzaban a producirle daño. Muy pocos parecían morir, excepto por causa violenta, y no había cementerios. El hecho de que enterraran los cadáveres inhumados verticalmente bajo tumultos de 5 puntos despertó en Danforth y en mí una horrorosa asociación de ideas. Se, se multiplicaban por medio de esporas como vegetales pteridolitos, pero debido a su prodigiosa resistencia y longevidad, no, no preconizaban el desarrollo de otros plotalos, excepto cuando había nuevas tierras que colonizar. Los jóvenes maduraban rápidamente y recibían una educación cuya naturaleza era difícil concebir. La vida intelectual y estética estaba muy desarrollada y daba como consecuencia la tenaz constancia de unas costumbres e instituciones que describiré con mayor abundancia en mi próxima monografía. Ellas variaban de acuerdo con el lugar de resistencia, tierra o mar, pero eran esencialmente idénticas, aunque capaces como los vegetales de alimentarse de sustancias inorgánicas, eran perfectamente carnívoros. En el mar comían animales marinos crudos, pero en tierra cocinaban sus alimentos, cazaban animales salvajes y criaban ganado, y mataban a unos y otros con unas armas cuyas curiosas huellas en ciertos huesos fósiles ya habían sido advertidas por nuestra expedición. Resistían maravillosamente todas las temperaturas y podían vivir en el agua helada. Sin embargo, cuando llegaron los grandes fríos del Pleistoceno, hace 1 millón de años, los que habitaban en tierra firme tuvieron que recurrir a medidas especiales, incluso métodos de calefacción, hasta que al final la temperatura los obligó a refugiarse en el mar. En la época de sus luchas prehistóricas en el espacio, decía la leyenda, eran capaces de absorber ciertas sustancias químicas libres de las necesidades y ambientes naturales, pero en el tiempo de los grandes fríos habían olvidado cómo hacerlo. De cualquier manera, no hubiesen podido extender ese estado artificial indefinidamente sin sufrir daño. Como no se acoplaban y eran de estructura semivegetal, carecían de toda vida familiar basada en leyes biológicas, pero organizaban vastos habitáculos en los que se agrupaban, según concluimos de las ocupaciones y diversiones que mostraban las esculturas, de acuerdo con su afinidad mental, al amueblar las habitaciones instaladas todo en el centro y reservaban los muros para la decoración. La luz en tierra firme era obtenida por medio de un dispositivo de naturaleza probablemente electroquímico, tanto en tierra como en el mar. Empleaban curiosas mesas, sillas y cilindros donde descansaban de pie, con los tentáculos plegados, y unos estantes donde alineaban las planchas punteadas que eran sus libros. El sistema de gobierno era evidentemente complejo y de estructura quizás socialista, aunque las esculturas que vimos no permiten afirmarlo con certeza. Había un comercio abundante tanto local como entre los diferentes centros poblados, y unas piedrecitas de esteatita verde de forma de estrella inscritas servían de dinero. Aunque la cultura era principalmente urbana, existían también una ganadería y una agricultura florecientes. Había además, aunque en una escala menor, industria minera y manufacturera. Los viajes eran muy comunes, pero no se efectuaban migraciones, salvo con motivo de vastos movimientos de colonización. No usaban de una gran velocidad. Sin embargo, las cargas eran transportadas por bestias o gots bajo el agua, y una gran variedad de vertebrados primitivos en los últimos años pasados en tierra firme.
Estos vertebrados, lo mismo que una infinidad de otras formas de vida, animal, vegetal, marina, terrestre y aérea, eran producto de una evolución no dirigida que actuaba sobre las células creadas por los grandes antiguos. Se habían permitido que se desarrollaran libremente por no haberse rebelado nunca contra sus amos. Los organismos de difícil dominación, como es natural, fueron aniquilados mecánicamente. Nos llamó la atención ver que en las últimas y más décadas esculturales aparecían unos mamíferos usados a veces como alimento y otras como divertidos bufones, y cuyos rasgos simiescos y humanos eran indudables. En la construcción de las ciudades terrestres, los grandes bloques de piedra donde los edificios habían sido alzados generalmente por, por pterodáctilos de una especie desconocida para nuestros paleontólogos. Gracias. El modo como los antiguos sobrevivieron a diversos cambios geológicos y a las convulsiones de la corteza terrestre era casi un milagro. Aunque ninguna de sus primeras ciudades había llegado a la edad arqueana, ni la civilización ni la transmisión de los registros se habían encontrado entrecortado. En un principio, recién llegados al planeta, se habían ubicado en el océano Antártico poco tiempo después de que la materia de que esta formada la Luna hubiese sido arrancada al Pacífico Sur. En esa época, según un bajorrelieve, todo el globo terrestre estaba bajo el agua y las ciudades de piedra se extendían más y más alrededor de la Antártida. En otro mapa se veía una gran extensión de terreno alrededor del Polo Sur, donde algunos de los seres se habían apostado en forma experimental, aunque los centros principales habían sido transferidos al fondo del mar más próximo. Mapas posteriores que mostraban la Tierra como hendida y flotante, con ciertas partes que iban hacia el norte y apoyaban de un modo asombroso las teorías sobre la migración de los continentes sostenida, entre otros, por Taylor Weger y Joly. Con la aparición de un nuevo continente en el Pacífico sobrevinieron tremendos acontecimientos. Algunas de las ciudades marinas fueron destruidas, pero eso no fue lo peor. Otra raza, formada por criaturas similares a pulpos y que correspondían tal vez a la progenie de Cthulhu, descendió de la infinitud cósmica y desencadenó una guerra que por un tiempo hizo que todos los antiguos tuvieran que esconderse en el fondo del mar. Golpe terrible si se tiene en cuenta que las colonias terrestres eran cada vez más numerosas. Más tarde se llegó a un acuerdo y la progenie Cthulhu se refugió en las tierras nuevas, mientras que los antiguos mientras se observaban el océano y las tierras de más edad fueron fundadas nuevas ciudades en tierra firme, la mayoría de la Antártida, pues esta región era sagrada en virtud de que en ella había puesto pie por primera vez en el planeta. Desde entonces la Antártida fue el centro de la civilización de los antiguos, y todas las ciudades construidas allí por la progenie de Cthulhu desvanecieron. Luego, de repente, las tierras del Pacífico volvieron a hundirse, y con ellas la terrible ciudad de piedra de Riley y todos los pulpos cósmicos, de manera que los antiguos fueron otra vez fueron amos únicos del planeta, a pesar del vago temor que los subyugaba continuamente y del que no se atrevían a hablar. Siglos más tarde, sus ciudades cubrían la mayor parte del globo, y este es el motivo por el que por el que recomendaré en mi próxima monografía que algunos arqueólogos efectúen excavaciones con el aparato de Pavodi en ciertas regiones muy separadas entre sí. Las migraciones se realizaron entonces y casi necesariamente desde el mar a la tierra, aunque todos habían aparecido nuevos continentes a islas. Por otra parte, los Ogots se mostraban cada vez más rebeldes con el paso del tiempo, como confesaban tristemente las esculturas. Con el paso del tiempo, como confesaban tristemente las esculturas, el arte de crear nueva vida a partir de la materia inorgánica se había perdido, de modo que los antiguos tenían que depender de las formas ya existentes. Los grandes reptiles terrestres eran extremadamente dóciles, pero los Ogots, que se reproducían por fisión y adquirían un grado peligroso y accidental de inteligencia, representaron durante un tiempo un problema enorme. Habían sido siempre gobernados
por medio de la sugestión hipnótica y habían modelado su sustancia plástica en diversos miembros y órganos provisionales, pero ahora realizaban esta facultad de una forma a veces independiente, aunque imitando las formas sugeridas antes, parecían haber obtenido un cerebro cuyos poderes volitivos eran un eco de la mente de los antiguos, pero capaz de desobedecerles de cuando en cuando, y las imágenes esculpidas de estos Ogots nos llamaron a Danforth y a mí de repugnancia y terror. Eran comúnmente entidades informes, constituidas por una jalea viscosa similar a una aglutinación de burbujas. Cuando tenían una forma esférica alcanzaban un diámetro de casi 5 metros, sin embargo cambiaban continuamente de forma y volumen, formaban órganos visuales, auditivos y de lenguaje imitados de los que desusamos ya es espontáneamente o por sugestión. Hacia mediados de la época pérmica, 50 millones de años atrás, se hicieron particularmente intratajables y hubo que librar contra ellos una verdadera guerra. Las imágenes de esta guerra, en la que los Sogots decapitaban a sus víctimas y las dejaban cubiertas de una baba viscosa, horrorizan todavía a pesar del abismo del tiempo. Los antiguos habían empleado contra los rebeldes unas curiosas armas moleculares y atómicas y habían obtenido al fin una victoria completa. Luego, según las esculturas, habían domado a los Sogots, así como los vaqueros doman a los caballos salvajes en el oeste norteamericano. Pero durante la rebelión, los Sogots habían desarrollado la capacidad de vivir fuera del agua, capacidad que no se les había infundido, pues en tierra firme su utilidad era menor que las dificultades que presentaba su manejo. Durante la Edad Jurásica, los antiguos habían padecido una nueva invasión desde el espacio. Esta vez los monstruos eran unos crustáceos fungoides, los mismos sin duda que figuraban en ciertas leyendas de las colinas de Vermont y que las tribus del Himalaya llamó Mi-Go, abominable hombre de las nieves, para luchar contra estos, y que las tribus del Himalaya llamó de ciertas leyendas de las colinas de Vermont, que las tribus del Himalaya llamó Migo o abominable hombres de las nieves. Para luchar contra estos seres, los antiguos pretendieron por primera vez desde su llegada a la Tierra volver otra vez al espacio interplanetario, pero a pesar de todos los preparativos tradicionales, no lograron dejar la atmósfera terrestre. Cualquiera que fuese el secreto de los viajes interestelares, este se había perdido. Al fin los Migo echaron a los antiguos de las tierras del norte, aunque no pudieron molestar a los que vivían en el mar. Poco a poco comenzó la lenta retirada de aquella antigua raza a su hábitat antártico original. Era curioso advertir en la presentación mural de las batallas que la progenie de Cthulhu y los Migo eran de una sustancia orgánica muy distinta de la que hoy conocemos, aún más que la de los antiguos. También la facultad de efectuar ciertas transformaciones y reintegraciones imposibles para sus adversarios, y parecían proceder de los más remotos abismos del espacio cósmico. Los antiguos, a pesar de la curiosa resistencia de sus organismos, eran estrictamente materiales y debían de haberse originado en el continuo espacio-tiempo. El lugar de donde venían los otros eran en cambio inconcebible. Todo esto, por supuesto, si las anomalías atribuidas a los invasores no son meramente mitológicas. No es imposible que los antiguos hayan ideado unas amenazas cósmicas para justificar sus ocasionales fracasos, ya que el amor por la historia y el orgullo parecían ser las características más notables de su carácter. Es significativo que sus anales no nombrasen muchas razas evolucionadas y poderosas de las que permanecen oscuras leyendas. Las metamorfosis del mundo a lo largo de las edades geológicas aparecían con una animación sorprendente en muchos mapas y escenas esculpidas. En algunos casos había que revisar nuestras ciencias, pero en otros se confirmaban las más atrevidas de las deducciones. Como ya he dicho, las hipótesis de Taylor, Wegener y Joly, según las cuales todos los continentes son fragmentos de una masa terrestre de origen antártico que la fuerza centrífuga rompió e hizo deslizar sobre una superficie técnicamente viscosa.
hipótesis propuesta por la existencia de perfiles complementarios como los de África y América del Sur y el modo como se levantan las grandes cadenas montañosas recibieron un sorprendente apoyo de esta fuente increíble. Algunos mapas mostraban el mundo carbonífero de hace 1 millón de años con hendiduras y grietas significativas que separarían más tarde a África de las tierras entonces unidas de Europa, la Valusia de las leyendas, Asia, América y el continente antártico. Otros, y principalmente una relacionada con la fundación de la ciudad hacía 50 millones de años, mostraban los continentes actuales bien diferenciados entre sí, y en los últimos ejemplares descubiertos que datan posiblemente de la edad Pliocena, el mundo de hoy parecía con bastante claridad, a pesar de la unión de Alaska con Siberia, de Europa con Norteamérica por Groenlandia y de América del Sur y la Antártida por la tierra de Graham. En el mapa carbonífero, todo el globo, tanto las masas de tierra firme como el fondo de los océanos, estaba cubierto de señales que mostraban la posición de las vastas ciudades de piedra, pero en los últimos mapas el retroceso hacia la Antártida era gradual y evidente. En el que pertenecía el último periodo del Plioceno no había ciudades en tierra firme, excepto en el continente antártico y el extremo austral de Sudamérica, ni ninguna ciudad oceánica más allá del paralelo 50 de latitud sur. El estudio de las tierras del norte y el interés por ellas habían desaparecido casi del todo y solo vimos en los mapas un esbozo de las líneas costeras, hecho probablemente durante algún vuelo de exploración realizado con la ayuda de aquellos abanicos membranosos. Tema común en los bajorrelieves era la destrucción de las ciudades a consecuencia de diversos cataclismos, el aparecimiento de las montañas, el desplazamiento centrífugo de los continentes, las convulsiones sísmicas. A medida que pasaban los años, las reconstrucciones eran más raras la enorme megalópolis que yacía a nuestro alrededor edificaba a comenzones del periodo Cretáceo, parecía haber sido el último gran centro de los antiguos. La región aparentaba ser un lugar santo donde se habían instalado los primeros seres de esa raza. En la ciudad nueva, muchos de cuyos edificios reconoceríamos en las esculturas, pero que expandía a lo largo de la cadena de montañas por casi 200 kilómetros, habían sido conservadas algunas piedras pertenecientes a la primera ciudad, construida en los abismos submarinos y que había surgido a la luz luego de un largo periodo en que se había alterado a los estratos.